vamos a seguir con Array. Array nos va a permitir, como les dije, seleccionar algunos objetos y vamos a hacer copia múltiple en forma rectangular o radial. Vamos después a ver un par de ejemplitos. Normalmente se abre, cuando ejecutamos la orden, siempre arranca en la parte rectangular y nos va a aparecer con ese cuadrito de diálogo, donde nos va a pedir que seleccionemos los objetos, después digamos cuántas filas por cuántas columnas queremos y después la distancia entre filas y entre columnas para poder generar esa distribución rectangular. Y un ángulo también nos permite. Es una orden muy fácil, muy simple. Tenemos que tener el objeto original dibujado y después saber cómo tenemos que generar en la matriz. Por ejemplo, ahí lo que ustedes están viendo son dos ejemplitos en el que, por ejemplo, podemos armar manzanitas. Armamos una manzana y después un array diciendo separación y demás. En el caso de este segundo, podrían ser que están diseñando, dibujando algo para algo vinculado a arquitectura y hicieron los asientos, hicieron primero un original, en este caso, dibujaron uno, y después para una sala de conferencia, un cine, lo que quieran. Y después, automáticamente, definen los demás datos y le genera todas las filas de asientos, filas y columnas de asientos que ustedes necesiten. Si alguno quiere dibujar el plano de Mar del Plata, volviendo al dibujito, le digo que no es fácil, no van a poder usar Array, porque no hay dos manzanas iguales, y tenemos distintos tamaños de calle, de avenida, calle en barrio del valor de otro, bueno, el ejido urbano tiene 6.500 manzanas, así que es complicado y lleva su tiempo. Les comento que el plano que hay dando vuelta en el municipio lo hicimos nosotros, así que sabemos todos los problemitas que tiene. No se puede hacer con Array. Pero bueno, es un ejemplito con una manzana que voy a reproducir acá. Bueno, por ejemplo, yo tengo anotado acá, esperen que encuentre, porque pierdo el PowerPoint, donde tenía los datos. Bueno, vamos a Array. Seleccionamos la manzanita. Bueno, perdón, me olvidé del cuadro de diálogo. Bueno, tenemos 3 filas por 5 columnas. Lo voy completando. La distancia entre columnas, perdón, entre filas, tengo menos 12. Y ahora les explico, y 13 columnas. ¿Bien? ¿Qué pasa con el menos delante? Si yo no le pongo el menos 12, me indica que se va a desarrollar desde la que yo tengo seleccionada hacia los ejes negativos. En este caso va a ser en el eje hacia abajo, al ponerle el menos. Y la separación va a ser entre filas, va a ser de 2. Si yo, a ver si no sé si se alcanza a ver, ustedes lo están viendo para abajo, le saco el signo menos, van a ver que se desarrolla hacia arriba.
¿Está? Bueno, yo le voy a dejar con el signo menos. Eso es para que tengan presente que pueden ponerle hacia qué cuadrante quieren que se desarrolle el, eh, el arreglo de este arreglo. Y el ángulo, podría poner un valor de ángulo, pero no quiero, lo dejo en cero. Así que ahí está, hacia abajo. Y ahora vamos a seleccionar los objetos. Y vamos acá, desaparece el cuadro y nos permite que hagamos la selección. Hay que hacer una captura, es más fácil. Y como pueden ver, eso no era una polilínea. ¿Por qué sé que no es una polilínea? Porque en el mensaje me está diciendo que hay 8 objetos encontrados. Bueno, le confirmo y tengo la opción de un preview. Ahí lo estoy viendo. Está hermoso, tal cual estaba previsto, y le confirmo con un enter y ya está. Esa es la forma de la red. Bueno, también tengo la opción de, vamos a volver, tendría que verlo acá. Después vuelvo. Vamos al ejemplito por otro. Bueno, también tengo la opción de hacer un array polar que va a tener se van a ubicar los objetos alrededor de un centro y siguiendo una forma circular. También se abre un cuadro de diálogo, es el mismo, y vamos a hacer este ejemplito, como si fueran dientes de un engranaje. Imagínense, dibujamos perfectamente el original, el diente, y completamos el resto. O en este caso, teníamos que hacer estos círculos, esta pieza mecánica. Bueno, dibujamos uno y después le daremos la cantidad de ítems y qué separación o qué. La separación la toma, la calculan AutoCAD en función del ángulo que tiene que ajustar o ángulo que tiene que sumar. Vamos al dibujo. Bien, acá tenemos mi pieza. Vamos acá directamente, acá arriba, seleccionamos la opción polar. Me va a pedir que, a ver que encuentro un dibujito. Me va a decir que 16 dientes, total de ítem 16. Me va el ángulo a llenar, yo quiero que el engranaje sea completo, podría ser un medio engranaje, podría ser la representación, ¿no? El engranaje sería completo, pero podría solo representar en el primer cuadrante una parte. Bueno, todo eso lo puedo definir con el ángulo a llenar. En este caso es completo. Y me va a pedir AutoCAD el centro. El centro que va a tomar como referencia. ¿Yo qué quiero que tome como referencia acá? El centro de los círculos. Shift, botón derecho, Center, ahí lo detecta y ya tomó la coordenada del centro. ¿Ya? Ahora tengo que seleccionar los objetos. ¿Cómo selecciono acá? Si hago captura, la respuesta la voy dando yo. Si hago captura, selecciono los círculos. Haría mal. Pero si lo dejáramos mal, tendríamos 16 círculos superpuestos. Si usáramos esa forma de selección. ¿Por qué? Porque hay seleccionado también ítems. Cuando completemos, va a ser 16. Cada uno de los círculos los va a reproducir por 16. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Ventana.
Ahí está incluido perfectamente todos los elementos. ¿Cuántos elementos hay? 5. Esto no es tampoco una polilínea y sumo este setito acá. Bien, seleccionamos y le decimos preview. ¿Nos gusta? ¿Está bien? ¿Está perfecto? Salió el engranaje. Perfecto, te confirmo, ya está. Ahí hicimos el array polar. Creo que en el caso de los mecánicos, los electromecánicos, no sé si ya han diseñado o calculado engranaje, bueno, tienen sus fórmulas, sus métodos de cálculo para definir cada diente del engranaje. Bueno, se toman el trabajo, dibujan perfectamente como corresponde ese diente y después los tranquilos le reproducen la cantidad de dientes que tiene que tener ese engranaje. Creo que es más fácil que trabajarlo a mano, como en el caso del sistema de representación. Creo que ahí siguen dibujando a mano algunas figuras. Bueno, es una orden simple, no tampoco tiene gran complicación. Bueno, rotar. Bueno, acá es una orden que permite seleccionar los objetos y rotarlo a través de un punto base seleccionado. Ojo con los puntos base, siempre tiene que ser el punto correcto, porque si no, después queda mal y hay que hacer más operaciones. Acá tenemos la opción de rotar el objeto, nos va a pedir un valor inicial. Vamos a la orden. El punto base y el ángulo también final al que queremos llevar. Tanto esta orden como la que sigue, que es escala, tiene una opción importante, que es la que más vamos a usar para trabajar y que nos va a salvar muchísimas veces, que es referencia. Eso ahora lo vamos a ver con el ejemplo. Esta orden permite rotar objetos y en el caso de referencia trabajar con valores desconocidos. No es que yo tengo que calcular el ángulo final para después mandarlo a ese valor. AutoCAD con esto de referencia nos salva, porque no necesitamos medir, calcular ángulos directamente. AutoCAD va, como él tiene todos sus datos guardados, los va a utilizar para favorecer. Por ejemplo, yo esta mesa está en esa posición, quiero que quede perfectamente alineada con la representación de esta ventana. Entonces, con la opción referencia, vamos a tomar puntos del objeto al que queremos rotar y como referencia los puntos de finales a los que queremos llevar. Entonces, automáticamente, AutoCAD lo va a alinear en este caso sin haber ingresado ningún valor. Ningún valor de ángulo, absolutamente nada. Así que esta es lo que ustedes tienen que rescatar de esta orden de rotar, y en escala pasa lo mismo. Es la opción referencia. Eso es lo realmente importante, porque tener un valor y llevarlo a un valor final no es directamente no es complicado. Y el aporte interesante es este. Le voy a presentar la otra orden y después vamos a ir a AutoCAD. A ver. La otra orden, como les comentaba, es escala. Scale permite tomar como referencia un objeto
dibujado y después llevarlo a un valor final. En este caso, agranda o achica la figura en forma proporcional. La orden es parecida a la de rotar, donde yo puedo tener un valor inicial y después la orden directa es multiplicarlo por un factor de escala. Quiero que sea el doble más grande o un valor determinado. Lo importante de esta orden es, como le decía, que también tiene incluido referencia. Yo, por ejemplo, tomo el objeto original sin conocer los valores, elijo bien el punto deseado y después lo puedo llevar a otro valor tomando como referencia lo que está dibujado. Por ejemplo, yo quiero este tornillo escalarlo para que entre acá este valor. Desconozco los valores. Si ustedes ven, no hay una sola cota, nada, absolutamente nada. Esto está hecho realmente un dibujo, es un dibujo que lo tomamos para, no sé si no está en el apunte este dibujo. Hemos modificado los apuntes. Bueno, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos con escala? Desconocemos este valor, vamos a tomar 2 puntos de referencia y los otros 2 puntos que necesitamos, ¿no? Para que ajuste o se proporcione a este valor y pueda encajar acá. Bueno, acá obvio seleccionamos el objeto, tomamos un punto de referencia y después tomamos, ¿cómo es que se llama? El valor de referencia, donde tienen que ir, y los valores que necesitamos. Obviamente esto se escala y después para llevarlo a meter acá en su lugar hay que moverlo. Pero eso es importante que lo pudimos escalar sin ningún tipo de valor. ¿Está? Bueno, un segundito. Voy a pasar a AutoCAD. ¿eh? Yo voy a hacer, por cuestión de tiempo, voy a enseñarles lo de referencia, la orden, lo otro también lo van a utilizar. Yo voy a dibujar acá una línea que no tengo ni idea de valor. Bueno, vamos a, a rotar. Esta línea de este semicírculo, esta figura acá, esta línea quede paralela a esto. Entonces, ¿qué hago? Selecciono los objetos. Me va a pedir que defina esto base. Yo quiero que este sea mi punto de referencia. Siempre hay que elegir bien el punto de referencia. Yo acá lo estoy tomando así nomás. Especifique el ángulo de referencia. Voy a tomar... voy a tomar como ángulo de referencia este. Y después voy a usar la opción Point para indicarle... Bueno, lo hice al revés. Por estar corriendo. Seleccionamos los objetos.
F3. Especifique el ángulo de rotación. El punto base. Un segundo. Bien. Punto base. Este. Especifique referencia. Está faltando referencia. Este y este. Bueno, puede fallar. Rotación. Ya. Punto base. Referencia. Especifique el ángulo de referencia. Punto 1. Punto 2. Point. Este. 10. Este tramo, este segmento, quedó paralelo a la línea que yo había dibujado. Obviamente, esta línea la dibujé sin saber absolutamente nada. Ni sabemos el ángulo, absolutamente nada. Entonces, eso es lo que les comentaba, el potencial de usar objetos o elementos dibujados y sin necesidad de entrar en una orden de consulta, saber qué ángulo tiene, hacer la cuenta para ver cuánto tiene que tener el ángulo final para llevarlo a ese valor. Obviamos todo eso con esta opción de referencia. Ustedes van a hacer seguro algún dibujo más complejo, no hay inconveniente. La forma de trabajarla es esa. Como referencia, selecciona el punto base, eligen que tiene que cambiar y eligen la referencia final, que sería en este caso la línea. Vamos con escala. Estoy tratando de mostrar las cosas las cosas principales de las órdenes, porque las más simples las van a practicar. Así podemos ir completando las órdenes para el práctico de esta semana. Bien, selecciona el objeto. Por ejemplo, este objeto, que desconozco las dimensiones, quiero que tome el objeto de esta figura, de los extremos de esta figura, que tenga el tamaño de los extremos de esta figura. Bien, seleccionamos el objeto. Nos va a pedir un punto base para tomarlo como referencia. Tomamos como referencia. Esto es lo que queremos aumentar en este caso y llevarlo a un valor de puntos. Empezamos point para definir los puntos finales de referencia. Y ahí tomo este rombo, tomo los valores que habíamos dispuesto, que eran los extremos. Acá no tenemos ningún dato, absolutamente nada, y fíjense que pudimos cumplir con el requisito de que ese rombo tuviera la proporción similar al otro elemento dibujado. Así que recuerden que tanto escala como rotar tiene esa suborden referencia que es muy importante. Así que, no sé, ¿alguna duda sobre esto? ¿No? Bueno. ¿Todo bien en orden? Sí. Ya que estoy... vamos a ver...
Bien. Esta orden permite alargar o acortar o darle un valor final a los elementos dibujados. Tienen que ser arcos, líneas y polilíneas abiertas, o spline abiertas, para que realmente tenga efectividad esta orden. Tiene distintas formas de cambiar el valor, puede ser a un valor final definido de tantas unidades, puede ser un porcentaje, un delta, y también en forma dinámica que permite acomodarla hasta otro objeto o a un punto de otro objeto ya dibujado, ¿no? Bueno, ahora avanzo un par más de órdenes y volvemos a AutoCAD. Bueno, la orden break. La orden break permite cortar elementos ya dibujados. Corta entre dos puntos seleccionados. El primer punto que toma, que después yo lo puedo cambiar, es el de selección. Cuando nosotros hacemos clic y seleccionamos el objeto, ese ya lo toma como referencia, ya lo toma como el primer punto. Y el segundo punto es el que yo defina cliqueando otra vez sobre el dibujo, sobre el objeto. Y va a limpiar entre esos dos clics, entre esas dos coordenadas. Es una orden que permite... esperen un segundo, no sé, no, me salió el PowerPoint. Cuando uno se apura, bueno, ahora paso AutoCAD, ya me... break. Debe pasar, ¿no? Cuando uno quiere hacer las cosas rápido. Bueno, vamos a pasar a AutoCAD. Bueno, por ejemplo, break. Vamos a hacerlo sobre esta línea. Vamos a buscar otra línea acá. Bien. Vamos a la orden break. Bueno, me va a pedir que seleccione el objeto. El primer clic lo toma, si queremos, como primer punto. Me parece que me tomó el punto final. O podría, fíjense lo que me están diciendo en la línea de comando, que especifique el segundo punto para cortar o limpiar. O puedo elegir de nuevo ese primer punto. Vamos a cambiarlo al primer punto. ¿Por qué? Porque quiero borrar a partir del midpoint. Le digo que midpoint. Ahí tomó el primer punto. Y ahora me pide el segundo. Vamos a sacar ese. Yo el segundo punto puedo elegirlo sobre la recta, en este caso hacia arriba o hacia abajo. Y AutoCAD sabe la orientación, eso recuérdenlo. Entonces traten de definir en la dirección que ustedes quieren. Ahí cliqué hacia arriba para que limpiara. Y cortó del medio hacia adelante. Bien, esa es la orden break. Permite cortar y limpiar entre puntos. Ahora una pregunta. Por ejemplo, yo quiero
limpiar, cortar, perdón, esta línea exactamente en el medio, pero no quiero espacios en blanco, o sea que una coordenada inicial coincida con la final del otro tramo. ¿Cómo haríamos? Sin usar como segunda opción midpoint. Mientras ustedes piensan, yo voy a break, le digo midpoint, tomo el midpoint, y ahora cuando me pide el segundo punto, ¿cómo lo elijo? Supónganse que está fallando el midpoint para el segundo punto. ¿Cómo lo elegiría? Lo vimos. ¿Cómo elijo esa coordenada? ¿Mido? No. No vamos a ponernos a medir. A ver, a ver. No, si apretás Enter no te toma. Kevin y Lucas están preguntando. No lo toma. ¿Por qué no lo toma? Porque si aplico Enter salgo de la orden. Y yo le tengo que decir a AutoCAD, quiero la coordenada que elegiste antes, o elegí yo antes, y vos guardaste. ¿Cómo hago? Si es el mismo punto, ¿qué coordenada sería? Recordemos coordenada, que ya lo aprendimos. Si es la coordenada que guardó, sería la coordenada anterior. Estaría referida con la coordenada anterior, ¿no? Muy bien, acá Martina pone @00. Coordenada relativa. ¿Por qué sería @00? Martina ya contestó, pero el resto de los que están conectados. Porque con arroba es relativa. El 00 le estamos diciendo que es la misma coordenada. Así que si nosotros escribimos @00 sería perfecto. Pero también podríamos poner arroba solo, porque AutoCAD el 00 lo tomaría como una redundancia. Entonces, si ponemos, ¿dónde diablo está? Arroba solo, está muy bien Martina, pero @00 es lo lógico, pero esto es un adicional. Con @0 ya estaría. Y si ustedes miran, la cortó en el medio. Así que eso hace el break con arroba o @00. Bien, me faltaba length. Lo busco acá en el menú length. Length permite, como les comenté, una vez que seleccionamos el objeto, cambiarle el valor. En el caso línea, polilínea abierta, lo que decíamos hace un ratito. Bien, pero tan importante como eso, o más, es usarla como orden de consulta. Fíjense que cuando yo toqué, me dio el valor actual que tiene, 11,5548. Entonces, yo rápidamente, con esta orden, puedo llegar a hacer a la consulta sobre algún objeto ya dibujado. Que necesito por X motivo saber. No tendría que ir directamente a las órdenes de dibujo.
Por ejemplo, quiero saber la longitud del tramo más largo. Lo toco y me dice que tiene 33,47 ohms. Muy fácilmente consulto. Si tengo que modificarla, bueno, perfecto, paso al menú. Vamos a ponerle 40. Entonces, total. Y acá le pongo el valor total. Y me dice que seleccione el objeto también. ¿Se entendió? Es una orden que, fíjense, en el caso de un arco, me da la longitud del arco y el ángulo incluido, de 159 grados. Bueno, yo también podría ponerle el valor total de, en este caso el ángulo, el valor del ángulo, no del ángulo, del arco, pero también podría modificar el ángulo, ¿no? Bueno, no, como un valor inválido, bueno, no importa. La van a practicar a esta hora. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, sí, ya lo vimos. Bueno, Stretch, quisiera mostrarles, avanzar un poquito más sobre la parte del concepto de capas. Así que esto, bueno, se lo explico y lo van a practicar, así que no hay ningún tipo de inconveniente. Es más, Stretch permite estirar o acortar objetos seleccionados. Estirar o acortar en función hacia dónde nos movemos, ¿no? Y los objetos que van a estar seleccionados a través de una captura, porque nos va a pedir que definamos un primero y un segundo punto para elegirlo captura, los objetos que están plenamente incluidos los va a desplazar. Y los que son pues, parcialmente incluidos los va a comprimir o los va a alargar. Por ejemplo, yo soy un gran diseñador, un gran arquitecto y dibujé la puerta acá, en el medio de la habitación. Y después me doy cuenta, no, me complica el movimiento, los espacios interiores, que qué sé yo, bueno, ¿no? Digo, esta puerta tendría que estar sobre el ingreso acá, sobre, ¿se alcanza a ver? Sobre la pared derecha. La primera que se nos ocurriría es borramos todo, reconstruimos estas líneas, esta pared y después cortamos acá y hacemos la puertita de nuevo. ¿Se imagina? Que es un rato de trabajo. Entonces, como yo conozco AutoCAD y ustedes también, si se les pasa esto, ¿qué vamos a hacer? La llevamos directamente. Ejecutamos la orden Stretch, hacemos esa captura y le decimos que el punto 1, elegimos siempre un punto característico, recuerden esto, lo llevamos al punto 2. Queremos que sea en el punto 2. Puede ser exactamente ahí en el borde, un poquito más acá o donde ustedes quieran llevar. Le confirmamos el punto 2 y automáticamente quedó la puerta en el otro lado. Así que no hay problema si le erramos en el diseño. Podemos modificarlo fácilmente. ¿Qué es lo que va a hacer? Este pedazo de pared de la izquierda de la puerta la va a alargar y a esa otra la va a comprimir. Entonces, por eso es alargar y comprimir en función de hacia qué lado nos movemos, ¿no? Esto no sé si estará en el práctico nuevo, práctico, ¿va? Si no dibujan eso, ya conocen las órdenes de dibujo y lo pueden practicar.
Bueno, Explode era, la orden se la había comentado hoy y antes también, nos permite desarmar elementos ya dibujados, ¿no? Bueno, estamos con la parte de edición de grids. Los grids, también lo había comentado, son unos cuadraditos que aparecen de colores, por lo general azul y rojo, por defecto, versiones generalmente aparecen así. Son puntos característicos que AutoCAD ha definido para los objetos. Esos puntos aparecen cuando no hay orden en ejecución, solo cuando estamos en la parte de, ¿cómo es que se llama? En stand-by. AutoCAD está esperando que ingresemos una orden. Si nosotros tocamos con selección individual, captura, ventana, lo que sea, elementos ya dibujados, van a aparecer esos puntitos azules, esos cuadraditos azules. Esos son los famosos grids. Cuando lo tocamos por primera vez, los vemos azules, están preseleccionados. Y cuando cliqueamos sobre uno de ellos, ya pasa a ser seleccionado. Y sobre esos puntos, nosotros podemos aplicar algunas órdenes de modificación, de edición, en forma directa, sin ir a ejecutarlas directamente por menú. Así que podemos aplicar con los grips, por ejemplo, stretch, move, rotar, escalar y espejar. ¿Está? Bien, por ejemplo, cuando vamos a stretch o en el caso de mover o rotar, son las órdenes originales con sus principales subórdenes o submenú en los que fácilmente podemos hacer ediciones rápidas. Tengan cuidado que cuando se selecciona, también, y están por ejemplo en azul, también funcionan el resto de los objetos. Esos objetos, por ejemplo, estoy en Command, selecciono acá, aparecen todos esos grips y después voy a borrar o a mover y se mueve todo. Tengan en cuenta eso, sobre todo cuando están quedan seleccionados, hacen algún zoom y después aplican una orden a la otra parte que están dibujando el dibujo, obviamente va a aplicar eso porque está ya seleccionado. Vamos, por ejemplo, a mostrar cómo funciona. En el caso de este tramo de línea, tengo los extremos y punto medio. Si yo selecciono el punto medio, cambio de color, voy a poder moverlo en forma muy fácil. Si selecciono un extremo, se le está aplicando la orden stretch. Fíjense que cambié la dirección y el tamaño. Y cuando lo tengo seleccionado, si yo toco la barra espaciadora, miren la línea de comando, voy a ir saltando de grupos de orden. Por ejemplo, ahora estoy en mover, ahí podría mover todo lo que está seleccionado, podría rotar, podría escalar, podría espejar, secuencialmente con la línea de comando voy cambiando de orden. ¿Está? Bueno. Eso sería para trabajar y editar en forma rápida con, ¿cómo se llama? Con los grids. Son elementos que definió AutoCAD para poder característicos. Cada figura tiene
puntos, sus grips, para poder aplicarle algún tipo de edición rápida. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Esto divide, esto lo voy a explicar, se lo explicaré la semana que viene, porque quiero avanzar. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? A ver si no tengo... A ver, segundo. Bueno, con esto que vieron, ya están en condiciones de hacer perfectamente el práctico 2. El práctico 2 es más divertido. Van a trabajar sobre dibujitos, menos coordenadas. Bueno, vamos a trabajar, vamos a hablar un poco sobre lo que es las capas y el control de las capas. Acá hay que tener en claro, sobre todo, cómo vamos a trabajar y cómo vamos a dibujar en computadora. Hay muchas personas que trabajan con AutoCAD, que han aprendido de forma personal o de alguna forma manejan AutoCAD, donde transmiten el concepto del dibujo en papel a AutoCAD. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con el concepto de dibujo 1, pero estas personas que les estoy comentando trabajan como si fuera en el papel y reproducen tantas veces como sea necesario el dibujo para ir cambiándolo o agregándole temas. Por ejemplo, esto es un dibujo donde está acá abajo a la izquierda el plano de planta, las paredes, con las cotas, los datos de lo que es cada ambiente y demás. Acá a un lado está, por ejemplo, con distintos colores resaltando los ambientes. El mismo plano de planta, que se dice así, con los resaltando los suyos. Y después, por ejemplo, en el superior está dibujado el amoblamiento, los distintos muebles, los distintos ambientes. Normalmente se trabajan en escala 1 en 100, como trabajaban con el papel en escalito. Y después, si tienen que hacer algún tipo de detalle, cambian la escala. Pasan de 1 en 100 a 1 en 50, para ver más en detalle. Por ejemplo, tomaron los 2 baños y la cocina. Esto son 4 dibujos independientes. También podría ser que estuviera plano eléctrico, por ejemplo, en otra parte del dibujo. Esto, dibujado así, está mal, completamente mal. Dibujen en AutoCAD esto así y está mal. Primer punto, nosotros vamos a trabajar con el concepto de dibujo único. Nuestro dibujo va a ser el principal, por ejemplo, la planta va a ser el dibujo inicial. Obvio, necesitamos tener las paredes y las puertas para saber qué es lo que tenemos. Y después, sobre esa planta, vamos a ir agregando como si fueran transparencias, que se denominan capas o layer, en el lenguaje nuestro es layer,
en las que vamos a ir dibujando en forma temática. Entonces, si vamos y podemos crear la cantidad necesaria de capas que necesitamos. Lo importante es que sean temáticas, no mezclar temas. Si yo tengo la instalación eléctrica, en una capa no la puedo tener junto a alguna parte de la instalación mezclada en la misma capa con los muebles, por ejemplo. Una capa sería, en este dibujo que estamos viendo acá, la planta base. Otra capa sería los que tiene el hatch, los colorcitos para determinar los ambientes. Otra capa sería la parte de amoblamiento. Otra capa sería instalación eléctrica. Son temas, se agrupan por temas. Así que no se aceptan bajo ningún tipo de concepto dibujos multiplicados. ¿Por qué? Porque en cada uno, si se dibujara en la forma tradicional, estamos multiplicando dibujos. Ya lo hicimos una vez, ¿para qué lo queremos multiplicar? Por más que lo copiemos la planta en otro lugar y le agreguemos. Eso está mal. Y el segundo punto, que eso lo vamos a ver más adelante, con la parte de impresión, jamás se define algo en escala dentro del dibujo de AutoCAD, dentro del DWG. Nosotros vamos a trabajar en unidades y en lo que se denomina, sobre todo, escala natural o escala real, si quieren. Antes de empezar a dibujar, vemos qué es lo que tenemos que hacer y ahí definimos una unidad. Por ejemplo, tenemos que hacer esto, la unidad más común es el metro. Entonces, todo lo demás va a estar como unidad de referencia al metro. Tenemos que dibujar acá el dormitorio, que es 3.50. Ingresamos directamente 3.50. Porque sabemos que habíamos elegido mentalmente la unidad metro. No es que le aplicamos la escala para poder dibujarlo. Después, ¿cómo vamos a imprimir en algo físico, en papel, en este caso, en la escala 1:100, lo vamos a aprender en imprimir. Y si después queremos hacer un detalle, como tenemos el dibujo único, vamos a trabajar sobre el detalle y le vamos a definir como si fuera un zoom, el sector que queremos ampliar. Y a ese zoom le vamos a, supuesto zoom, estoy generalizando, después lo vamos a ver bien a través de una formulita para hacer los cálculos directos. A ese zoom le vamos a dar un valor acotado que nos va a representar, por ejemplo, este detalle en escala 1:50. Así que eso es como vamos a trabajar. Se está por cortar. Reconecto rápidamente unos 5 minutitos. El que tenga otro compromiso puede irse. You are now muted. Hola. Si alguno tiene que irse a otra materia, bueno, está en libertad. Quería comentarles, redondear la idea. Porque eso es un error demasiado frecuente, lo que les comentaba de
utilizar y reproducir el mismo dibujo por distintas partes, ¿no? Bueno, ese es el concepto. Que quede claro, nosotros vamos a trabajar siempre con un dibujo único y vamos a definir una escala natural, eligiendo una única unidad de medida y después vamos a poder imprimir con distintas escalas. Es más, al trabajar sobre ese dibujo único, nosotros vamos a volcar toda la información necesaria y después, cuando tenemos que ver la información, vamos a, entre comillas, prender y apagar las capas que no queremos ver y no necesitamos. Por ejemplo, si yo quiero ver solo los datos y las cotas del plano de planta, solo voy a tener conectadas o prendidas las layers con esa información que necesito, que sería, por ejemplo, el dibujo de izquierda abajo. En otro momento quiero imprimir o quiero ver directamente, por ejemplo, el de arriba a la derecha. Directamente, ¿qué hago? Apago las cotas, apago los nombres de cocina, etcétera, y habilito, prendo las capas donde está todo lo que es el mobiliario. Lo mismo, yo tengo que hacer el plano eléctrico de esa propiedad, de esa casa, tomando como referencia, apago todo, creo una nueva capa que se llame eléctrica, instalación eléctrica, y directamente empiezo a dibujar en esa capa instalación eléctrica, donde obviamente va a estar todo el tema de instalación eléctrica. Las otras están apagadas. Después jugaré, en función de lo que tenga que ver, imprimir o seguir trabajando, la combinación de capas prendidas y apagadas. Así es la forma que se trabaja, en base a un dibujo único. Jamás reproducir en la misma sesión de dibujo, en la misma lámina infinita, copiando sectores, modificándolo y dándole otro tema. Eso está mal. Se lo reitero porque es el día de hoy que llegan a veces planos a nuestras manos que están mal hechos. Si no, pregúntenle a los de instalaciones eléctricas cuando ustedes les dan planos para hacer cosas o tienen que llevar ustedes planos de alguna casa, empresa o algo donde tienen que hacer parte de instalaciones de la fábrica o algo, van a ver los horrores de dibujo. Así que por eso insistimos bastante. También cuando creamos capas, podemos crear subcapas. En realidad no son subcapas, se crean como capas, pero se le da un nombre identificatorio asociado al tema principal.
por ejemplo, si tengo que hacer la instalación eléctrica, yo voy a poner IE de instalación, el tema principal. Y puedo armar, por ejemplo, 3 capas. IE símbolos. Serían los circulitos, todos los símbolos de la instalación eléctrica normalizada. Primera capa. IE caños, que serían las líneas azules que ustedes están viendo. Y podría tener otra capa que se llame IE textos, que podrían ser textos sobre comentarios. No los textos que están viendo acá, que después lo vamos a ver con bloques y atributos. Pero, por ejemplo, algún tipo de observación. Y podría haber otra capa más, por ejemplo, IE comentarios, que ustedes quieran dejarle aclarado algo al electricista cuando tiene que ir a hacer la instalación. Y después, eso prenden y apagan todas las capas y en el momento que tienen que imprimir, deciden qué es lo que se imprime. Y de ahí lo sacan en la escala que ustedes quieren. Si yo le tengo que pasar al electricista que tiene que hacer la instalación, ¿qué voy a imprimir? ¿Qué capas voy a prender para que salgan impresas? Voy a hacer el plano base con las cotas, o sea, lo que ustedes están viendo acá arriba, con las cotas, con los nombres de las habitaciones, con la función de las habitaciones, y todo lo que comprende la instalación eléctrica. Este dibujito que ven acá ampliado es una ampliación para que ustedes pudieran ver en detalle qué es lo que mencioné acá, qué es lo que está dibujado. Yo imprimiría esto acá. Acá no puse costa, bueno, puesto costa. Eso sería que se imprimiría para que, ¿cómo se llama? El electricista pueda cumplir con su trabajo. Bueno, este sería el ejemplo de un plano eléctrico sacado del principal, donde obviamente hay cosas más específicas de lo que se exige la norma de impresión, ¿no? Esto es lo que saldría. Y este plano, estaría en escala 1 en 100. Este recuadro que estamos viendo todo acá adentro, estaría en 1 en 100, por más que yo lo haya dibujado en metros. Los temas de escala lo aprendieron en sistema de representación, así que eso supongo que lo vieron ahí, que ya lo saben. Así que esto fue dibujado en metros y después, ¿por qué puedo dibujar en metros? Si recuerdan, estamos en una página infinita dentro de AutoCAD. Puedo dibujar metro, en kilómetro, en la unidad que se me ocurra, o no se me ocurre, necesito. Y después, en el modo de impresión, defino la escala con la que se tiene que estar en el papel. Bueno, esto ya se los comenté. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Bueno, esto retomo la próxima clase para no demorarlo más. Quería transmitirle, bueno, lo que era concepto de lo que es capas y cómo se trabaja, porque si en la práctica de esta semana le nombran lo que son las capas, layer, bueno, ya conozcan el concepto. Y también como resumen, nosotros vamos a poder crear todas las capas que sean necesarias, las vamos a poder borrar las que no necesitemos, vamos a poder definirle colores a esas capas, una serie de propiedades que serían colores, tipo de línea, grosores de línea, y todo lo que esté dentro de esa capa va a estar afectada, todos los objetos dibujados, por las condiciones que yo le ponga a esa capa.
salvo algunas pequeñísimas excepciones que se lo explico en la próxima clase. Y después, esas capas se pueden operar, trabajar sobre ellas. Las puedo prender, las puedo bloquear, las puedo estar viendo y viendo toda la información, pero no puedo dibujar sobre esas capas, para no generar problemas en el dibujo. Por eso las puedo bloquear, porque esa capa es una referencia. Y después puedo prenderlas y apagarlas, básicamente para poder ir operándolas y siendo más fácil el dibujo. Eso, bueno, excepto de hablar, nos permite hacer los dibujos de forma temática. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario que me quieran hacer? Hace unos minutos, bueno, quería presentarles el tema. Bueno, Santiago Bogolás, bueno, me contestaste, perfecto. Bueno, si no tienen dudas o comentarios, nos vemos la semana que viene. Y bueno, y esta semana le van a presentar el práctico 2, que va a ser más divertido. Bueno, nos vemos entonces el lunes que viene y vamos a ver bien todo el tema de manejo y control de capas, colores, tipos de línea, y vamos a ver cotas también. Así que esos temas ya forman parte del práctico 3. Vamos bien ordenados todavía con los prácticos y las teorías. Bueno, buenas tardes a todos, buena semana y nos mantenemos en contacto. Hasta luego.